¿Sí? Entonces, empecemos parte por parte. Primero, ¿qué hay que hacer acá? Determinar las presiones, ¿no es cierto? La presión en el punto A, B, y C, D y la presión en E. ¿Ya? Vamos a hacer orden ahí. Primero, para la presión en A. Vamos a dar ahí. Punto A. En el punto A, evaluemos acá la condición. En el punto A, ¿qué presión tiene que soportar? Tiene que soportar la presión del gas, ¿sí? Más la presión que genera esa pequeña columna de agua, ¿o no? Perdón, de aceite. ¿Sí? ¿De aceite? ¿Se ve bien? ¿Todos ven bien? ¿Ya? Por eso, se apaga la luz a ver mejor. Sí. Mientras no se mueva. Mientras no se duerma. ¿Ah? Si quiere, si le molesta la luz blanca, si le molesta la luz blanca, podemos tratarlo como tema oscuro. Ahí. No sé qué si esta van a tener sueño. Entonces, en el punto A, vamos a determinar acá la presión. Bien, la presión en el punto A va a ser igual a qué cosa? A la presión del gas más la presión hidrostática en el punto A. La presión en A va a ser igual a la presión del gas. Ahora, ese gas hay que convertirlo en pascales, ¿sí? Y convertirlo en pascales implica multiplicarlo por 101.35.05. Entonces, mira, la ecuación 5 por 101.35.05. ¿Eso? ¿Eso? ¿Es 506? 506, 625.25. ¿Eso? ¿Ah? ¿Llega bien? 506, 625. Más la presión hidrostática, que la presión hidrostática va a quedar en función del aceite. ¿Cuánto era? 680 por 981 por la altura o la profundidad que se encuentra A, que es 2.5. ¿Sí? ¿Ya? La presión en A va a ser igual a por más 680 por 9.81 por 2.5. ¿Cuánto le da? 489, 9, es 523, 302.25 pascales. Primera presión calculada. ¿Ya? Ya, la presión en el punto B. ¿Cómo va a quedar la presión en el punto B? En el punto B, la presión en B va a ser igual a. Veamos en este caso cómo está el punto B. El punto B va a ser en realidad la presión del gas más la presión hidrostática de la columna de aceite completa, ¿sí? ¿Entiende? Más la presión en esa porción, en función de la altura en B, que viene siendo 4 metros, ¿sí? ¿Cómo se determinaría? Sencillo, mira. Va a ser P gas, ¿sí? Vamos a determinar un P', ¿ya? Presión del gas más la presión de aceite más la presión de qué cosa? Hidrostática en el punto B, ¿sí? Por lo cual, aquí va a quedar aquí. PP, mira, a ese, no PP, son 506, 625.25
más la presión en AC, va a quedar en función del aceite, ¿no? 680 por 9.81 por la profundidad del aceite, que viene siendo 5 metros. Entonces aquí tengo los 5 metros, ¿ya? Más la presión hidrostática, que ahora hay que analizar el punto B. El punto B está sumergido en agua, por lo tanto tiene que ser con la densidad del agua, ¿no? En una profundidad de 4 metros, que es lo que está viendo ahí. Entonces sería 9810 por 4. ¿Vamos bien? O yo le recomiendo que calculen primero esto. ¿Sí? ¿Cachas por qué? Calculan primero eso porque al determinar eso va a determinar la presión hasta acá. ¿Entienden la idea o no? Entonces, como aquí vamos a determinar esa presión, que yo le voy a llamarle P', más adelante para C le voy a sumar P'. ¿Se entiende? ¿Se entendió esa parte, no? ¿Va bien? ¿Todos lo entendieron? ¿Se entendió el grado que acabo de decir, cierto? Sí. Súper fácil. Es por tema de comodidad. Entonces vamos a tener que la presión en B va a ser igual a, sería 506.625.25 más 680 por 9.81 por 5. ¿Sí? Me va a dar 539, 979.25, no sé si se dio eso. 10 por PB. PB va a ser igual a más 1810 por 4. Le va a dar 579.219.25. ¿Qué cosa? Pascales. A este le vamos a llamar P'. ¿Sí? O más que la presión prima, pongamos el tiro nombre. La presión del aceite. ¿Sí? ¿Sí? Eso. ¿Ya? ¿Es eso el día? En el punto, vamos al punto B, vamos ahora al punto C. Se tiene analizado el punto C. Ya, el punto C es la presión hidrostática, ¿sí o no? De los, claro, de los 7.5, porque aquí tenemos 7.5, ¿no? ¿Ya? Y se da cuenta de puro grabado. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser? En el punto C va a ser igual a la presión en C, va a ser igual a la presión del aceite más la presión del gas, que lo calculamos, ¿sí o no? Más la presión hidrostática en el punto C, ¿sí? Claro, también podría ser la presión del agua completita, es lo mismo, ¿ya? Aquí de hecho voy a hacer el apartado. La presión hidrostática del agua es lo mismo que la presión hidrostática en C, porque se encuentran al mismo nivel, ¿o no? Está en la misma columna. Lo vamos a hacer en C para que no se enrede. Tenemos que la presión en C va a ser igual. ¿Cuánto vale eso? Lo calculamos anteriormente. Son 539. De hecho, lo dejo ahí. Son 539. ¿Está bien eso, no? 539 más 79. Sí, pero no, porque la presión del agua, como decía, es 523.300. No, pero esto, ¿está bien? No, porque eso es sumado a la presión hidrostática del punto B. No, está bien. A ver, 6. ¿Sí está bien? No, acuérdate que esto es la presión de acá, de acá. ¿Sí o no? Sí, está bien, recién lo comprobé. Más la presión hidrostática en C, que sigue siendo agua, ¿no? Por los 7 puntos. Los 7.5, ¿sí? La presión en C va a
613, 554,25 pascales. ¿Sí? En D. Punto D. Ahora el punto D. Ya, en el punto D, veamos el punto D. ¿Dónde está el punto D? Ya, el punto D es el punto que está ahí, ¿sí o no? En este caso, si usted observa, el punto D va a quedar en función de qué columna? De mercurio, ¿sí? Hasta el momento ya tenemos la presión acá, perdón, ahí, ¿sí o no? Que es la presión en C, ¿sí? Entonces, como tenemos la presión en C ahora, hay que averiguar la altura desde C hasta D. Pero para ello, hay que averiguar la altura que está acá, ¿sí? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque los 4 metros más esa altura X que yo definí ahí va a dar la profundidad total hasta el punto D, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo determino ahí X? Con relación de triángulo, ¿o no? 9 por 0 de 32. No, 9 por 0 de 32. Ah, sí, se determina así. Sí, porque Entonces le va a quedar, ojo, lo voy a calcular ahí, mira. Esto vale 32 y esto vale 9 metros. Entonces, para encontrar X va a ser igual a 9 veces el seno de 32 grados. ¿Cuánto le va a dar X? 4.77. 4,77 metros. ¿Sí? Sí, más 4. ¿Ya? Entonces, va a quedar así. La presión en D va a ser igual a cosa a la presión en C más la presión hidroestática en D. Y en este caso va a ser igual a PD es igual a BC, que BC eran 613,554.25 más los 13.600 por 9.81 por 8.77. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? PD va a ser igual a eso pascales. ¿Sí? Profe, no era 4,77. ¿Ah? No era 4,77. No, porque mira, ¿Y 4 metros más? no. Ahí hay 4.77 y desde aquí hasta acá hay 8.77. ¿Cachó? Ahora estamos en el punto D. ¿Cómo calculamos la presión en el punto E, que es ese que está ahí? No me Fácil. Pero si por ejemplo en 8.77 no le falta el metro y medio del punto D hacia D', que también estaba como en azul. No, porque estamos determinando este, el D. Ah, ya. Solo el D. Ya. Acá, mira, nos está viendo la presión en el punto de prima. Yo marqué X de prima para indicar de que esa columna es la presión en D prima. No sé si me entiendo la idea. Te está viendo desde el D al E. No sé si me cachan. ¿Ya? Ese de prima para decir el ángulo, para poner un nombre al ángulo. Perdón, a la superficie fluido. ¿Sí? Entonces, mira, voy a quedarte lo siguiente. En el punto E, que hay que determinar ahora, va a ser igual a qué cosa? La presión en el punto E va a ser igual a la presión en el D más la presión en D', ¿sí? Más la presión hidroestática en el punto E, ¿sí? La presión en E va a ser igual a PD 1, 7, 8, 3, 6, 12, 17 más PD, que PD está sumergido en mercurio, por lo tanto sería 13.600 por 9.81
por el 1.5 metros, que era esa pequeña columnita que me estaba diciendo, ¿sí? Más la presión hidrostática en E, que el E cambia de sustancia. Nótese que la sustancia de E ahora tiene un SG de 17, por lo cual la densidad de la sustancia en este caso va a ser igual a 17.000. ¿Cacha por qué, no es cierto? Sí. No. No. Porque acuérdense, el SG, ¿qué es lo que es? Gramos por No, ¿qué era SG? Es Specific Gravedad, gravedad específica, ¿se acuerdan? ¿Y cómo se calcula la gravedad específica? La gravedad específica, o V sub R, es la densidad de la sustancia dividido en la densidad patrón. Aquí, ¿en qué estamos trabajando? En líquidos, ¿sí o no? ¿Cuál es la densidad patrón? El agua. Y la densidad del agua es 1000. ¿Cuánto nos dio acá? 17. Entonces al final lo pasa al otro lado multiplicando y le va a dar densidad a la sustancia, claro, que es 17. No se me va siguiendo. ¿Vamos bien? O sea, moraleja, si le aparece SG o le aparece Rho sub R, que es exactamente lo mismo, al tiro lo multiplican por 1000 y tienen al tiro la densidad. ¿Vamos bien? Profe, y si no tiene agua, no se multiplica. ¿Cómo no tiene agua? No tiene que ver, siempre es así. Siempre es así. Siempre es así. Siempre es así. ¿Ya? Más 17.000 por 81 por la altura, no me acuerdo cuánto era la altura, 4.4 metros. ¿Cuánto le da esto? La presión de E va a ser igual a. Es eso. Veamos, sería 17.83, 6.57 más 13.600 por 9.81 por 1.5 más 17.000 por 81 por 4.4. 2.057 se va a costar. ¿Sí? Acá. Ahí. 717, 524,57 pascales. ¿Va bien? Eso. Ahí resolvió el ejercicio completo. ¿Ves? La pizarra va a estar mañana. Pizarrita de sitio. ¿Ya? Se lo voy a conseguir mañana. ¿Qué más queda? ¿Materias más? Aquí yo creo que ya terminé ya este concepto de 8 ejercicio. Al final, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muchas gracias. Ahora sí. Eso no. Ya. De nuevo, ley o principio Pascal. Un principio sumamente Pascal. Miren, ahí se da por la idea de ¿ya? La ley Pascal, ahí está la presión. Otra manera de determinar presiones. La presión es igual a la fuerza y en el área. La diferencia entre la presión hidrostática que usted calculó y esta es que la presión hidrostática está en función del peso del fluido, ¿sí o no? ¿Ya? Por lo cual, usted con la presión hidrostática no puede determinar fuerzas, en realidad. ¿Ya? O sí podría determinar, porque al final, como son presión hidrostática, yo podría acá decir que también la presión hidrostática es igual a la fuerza normal por el área, ¿sí o no?
¿Y cómo quedaría en este caso la presión hidrostática? Ah, usted ya sabe, Rho por G por H. También puede quedar la presión así por la ley de Pascal. ¿Sí? ¿Entendiendo? Pero bueno, la presión. La fuerza dividida en el área. La fuerza en un área determinada. ¿Se entiende? Que viene siendo, aquí yo tengo en este caso la sustancia que está de color rojo, y yo tomo solamente una muestra que viene siendo el diferencial del área y usted va a tomar la presión, aplicándole fuerza en esa área. ¿Ya? ¿Vamos bien? En este caso, el área siempre está en función de la porción de presión del líquido que está aplicando, ¿o no? La presión. ¿Ya? Por lo cual, aquí, si aplica usted el concepto de equilibrio hidrostático, podemos llegar al concepto que usted está viendo ahí, ¿ya? Que es la presión hidrostática para aplicado a cata hidráulica, que es el principio de la cata hidráulica. ¿Sí? ¿Vamos bien? Mire, lo que usted observa. Le recuerdo que los líquidos son incompresibles, ¿sí o no? Por lo cual, como el líquido es incompresible, usted lo que está tomando es que una fuerza que está ingresando acá, en este elemento, esa fuerza se distribuye en toda esa área del pistón. ¿Vamos bien? Por lo cual, si yo en este caso intento empujar, como esto es incompresible, el líquido es incompresible, va a provocar un desplazamiento del émbolo. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, esa fuerza, como usted lo está observando acá, ahora se va a distribuir en mayor superficie. ¿Ah? Por lo cual, en este caso, como se distribuye en mayor superficie, lo más probable es que aquí esté amplificando fuerza. ¿Sí? O sea, lo que te está diciendo en este caso es que si yo tengo un área pequeña, le aplico fuerza y después yo dibujo un área grande para que esa fuerza salga, la fuerza que usted está haciendo va a multiplicarse. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la relación entre el área y la fuerza es inversamente proporcional. Es directamente proporcional. Mientras mayor sea el área, mayor es la fuerza aplicada o generada. ¿Se entiende el video, no? O sea, también una mayor área va a generar una mayor fuerza en la salida. Si usted quisiera al revés, reduce. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, mira, establezcamos aquí una condición de equilibrio. Aquí, de hecho, se puede establecer condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque en términos de presiones van a ser exactamente la misma. ¿Por qué va a ser exactamente la misma? Porque le recuerdo, el fluido es incompresible. Por lo cual, toda la presión que yo estoy induciendo al líquido se va a ver reflejada también en la salida. ¿Vamos bien? Lo único que cambia son las fuerzas. ¿Ya? Por lo cual, en términos de principio, por condición de equilibrio, la presión de entrada siempre va a ser igual a la presión de salida. ¿Ya? ¿Por qué da eso igual? Porque es incompresible. Esa es la propiedad por lo menos de los líquidos. ¿Ya? Si usted estuviese haciendo esto mismo, por ejemplo, con un gas, eso no ocurre. Solo aplica a los líquidos. ¿Ya? ¿Por qué no ocurre? Porque como son gases, los gases son compresibles. Por lo cual, si esto fuese en este caso un gas, parte de la presión sería en comprimir el gas y la resultante, cuando supere la presión de saturación, empezaría recién a comportarse como líquido. Ahí se comporta como un fluido incompresible. ¿Se entiende? ¿Ya? Esa es la explicación del por qué, por ejemplo, los circuitos hidráulicos, por ejemplo, la tolva, esa que levantan tierra, etc., se ocupa hidráulica y no neumática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí toda la fuerza tú la amplificas. ¿Ya? Y como el fluido incompresible no tiene tasa de compresibilidad, o casi cero la tasa de compresibilidad. ¿Ya? Con lo cual, en ese sentido, sí se puede acelerar que la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Ya? No hay cambio en la densidad por efectos de presión, o por efectos de fuerza. Es incompresible. Propiedad de los líquidos. ¿Ya? Más adelante, cuando veamos dinámica, les voy a hacer una demostración del por qué ¿por qué en este caso la presión es igual? ¿Ya? Se lo voy a hacer con dinámica, cuando empecemos a ver dinámica. ¿Ya? La densidad no cambia en términos de fuerzas. Ya la fuerza no cambia en densidades. Sí, las fuerzas pueden cambiar densidades en los gases, pero son compresibles. ¿Ya? ¿Vamos bien? Si usted le aplica un gas, fuerza o presión, estás haciéndolo más denso o menos denso. Estás haciéndolo más denso, ¿o no? ¿Por qué? Fíjense usted acá, tengo un gas y yo tengo un pistón y un pistón, y usted lo está comprimiendo. ¿Qué está haciendo? Estoy reduciendo su volumen, ¿o no? Como ustedes saben, la densidad es igual a la masa por volumen. Si el volumen se hace más chiquito, ¿qué pasa con la densidad? Crece. ¿Entiende la idea?
En los líquidos no. En los líquidos, si esto fuese líquido, yo intentara comprimir, esto no va a hacer nada porque es incompresible. No se puede comprimir. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, entendiendo eso, la presión de entrada es igual a la presión de salida. ¿Cuál es la presión de entrada? P1. ¿Cuál es la presión de salida? P2. ¿Cómo se calcula la presión 1? La presión 1 es igual a la fuerza partida por el área, en este caso es 1, ¿sí o no? Eso va a ser igual a la presión, porque va a ser la fuerza 2 sobre el área 2, y ahí tengo la ecuación de equilibrio. ¿Para qué coño me sirve eso? Porque mira, si yo necesito determinar la presión de salida, la fuerza de salida, simplemente ¿qué es lo que hago? Despejo, entonces me va a quedar que en la salida, en F2, va a ser igual a qué cosa? A la fuerza 1 por el área 2 dividido en el área 1. ¿Sí? Y para F1, ¿cómo nos va a quedar? Exactamente lo mismo, pero ahora es 2 y la área se invierte. ¿Sí? Se lo voy a demostrar. F1 va a ser igual a F2 y esa área pasa multiplicando, por lo tanto va a quedar a 1 dividido en el A2. ¿Ya? O sea, en la entrada se invierte y en la salida quedan de esa manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahí están los dos principios para determinar fuerza. ¿Ya? Ahora, ojo, si yo tomo por ejemplo estos dos y hago una relación entre uno con respecto al otro, ese está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, ¿no? Mira, F2, ojo, dividido, va a quedar F2 dividido en F1, va a quedar en A2 dividido en A1. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que usted puede decir? La fuerza 2 es directamente proporcional a su área, como la fuerza 1 también es directamente proporcional a su área. ¿Sí? ¿Vamos bien? Por lo tanto, si yo aquí... Ejercicio de brazo. El ejercicio del brazo. ¿Vamos bien? Entonces, entendiendo ese principio, ¿ya? Es más, ojo, podemos inclusive sacar ecuaciones de ello. Mira, generalmente los pistones son de sección diametral, ¿sí o no? Por lo tanto, el área de ese émbolo, estoy representando el área de ese émbolo, ¿ya? ¿Va a ser en función diametral? Sí, entonces mira cómo te va a quedar. Si el émbolo es de sección diametral, para F1 te va a quedar que F1 es igual a ¿qué cosa? A la fuerza 2 por el diámetro 1, diámetro 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Va cachando por qué? Porque mira, es el área, ojo, área 1, área 2. ¿Cómo se calcula el área 1? El área 1 es pi, estamos en la función del diámetro, pi por diámetro 1 al cuadrado dividido en 4. ¿Sí? Dividido en eso, en pi diámetro 2 al cuadrado dividido en 4, ¿no? Mira, el puto pi con 4 se van, ¿sí? ¿Qué es lo que quedó? Diámetro 1 al cuadrado dividido en diámetro 2 al cuadrado. Y eso es lo mismo que yo escribir, diámetro 1, diámetro 2 al cuadrado. ¿Es lo mismo? Ya, la misma expresión matemática que habíamos visto. ¿Sí? ¿Me va entendiendo la idea? Por lo tanto, si el pistón es de sección diametral, se puede determinar como diámetro 1, diámetro 2 y eso al cuadrado. Y para F2 va a quedar exactamente lo mismo, pero ahora invirtiendo. Diámetro 2 dividido en diámetro 1 al cuadrado. ¿Vamos bien? Parece. Sencillo, ¿no? Fácil. Si no es complicada la ley. ¿Ya? Ojo, ojo. Mira, quiero que entiendan una cosa. Las presiones siempre son iguales. Las presiones, la fuerza y las áreas pueden ser distintas. O sea, si sabemos que P1 es igual a P2 por el concepto de presión, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo acá reduzco el área 2? La fuerza tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque en este caso, como estamos reduciendo área, acá estamos haciendo un efecto de compensación. ¿Se entiende, no? La idea es que si yo, por ejemplo, reduzco uno, el otro tiene que amplificarse. ¿Para qué? Para que se cumpla que la presión sea igual a la otra. No sé si me entiende la idea. ¿Vamos bien? ¿Me cachan? De hecho, vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a comprobar. ¿Sí o no? ¿Todos ustedes tuvieron
vieron estática, mecánica estática, ¿o no? Sí, ya pues no viene el problema con la web de la materia de fuerza. Materia pasada, materia olvidada. No, pero se va a recordar. A pesar de que lo olvidó, se recuerda. ¿Ya? Como tu ex. ¿Se entendió la idea? Bueno, todo ese garabato que yo escribí acá está aquí. ¿Entienden? Para la salida, miren, ahí está la misma expresión. ¿Ve? Para la entrada, ahí está. Y si usted toma ambas ecuaciones y las relaciones, ahí tiene la relación F2, F1, la misma que expliqué hace un momento. ¿Ya? Pero estamos a donde ahí. Ahí está el caso diametral explicado por qué queda de esa manera. ¿Sí? Y salen esas ecuaciones de acá. Ah, ojo. Mira. Volvamos a la ecuación empírica, que es expresión. ¿Ya? Si estamos evaluando en este caso émbolo, usted ya sabe que el área, ¿cómo sería en este caso? Pi por diámetro al cuadrado dividido en 4, ¿no? Entonces le va a quedar que P es igual a la fuerza normal dividido en pi por diámetro al cuadrado dividido en 4. Todo número entero, como usted ya sabe, está partido por 1, multiplico extremos por los medios y le va a quedar que la presión es igual a 4 veces la fuerza normal sobre pi por diámetro al cuadrado. Si es pistón diametral. ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Cachó? Por lo tanto, si usted quisiera determinar aquí cualquier condicionante, va a tener que la presión para pistones de émbolo de transacción circular. Todos son así, casi todos. Ya, serían 4 veces la fuerza normal dividido en pi por el diámetro al cuadrado. Otra ecuación si usted quiere tenerla ahí en su bitácora. De hecho se la voy a dejar también ahí. ¿Ya? Ahí. ¿Sí? Eso. Hagamos ejercicio. La lista. Hagamos ejercicio. ¿Ah? Estamos en la. Oye, me faltaba espacio. Sí, me quedan 40. Se hace falta eso tengo que grabar. Tiene que ser dos veces. Y yo tenía. Oye, caleta. A ver, ejercicios. Y elimino mis dos días. Que quedan 2 estudios. Acá. Vamos a hacer eso, dos ejercicios para pasar, Queda 1 hora y media. pasar a la otra batería. Ah, esa fue acá. Tiene virus. No, es que lo que pasa es que. Mira. Tiene tanta mierda de tabla que. No es capaz de procesar. Vas a cagar una línea. Después vamos a hacer ese acá. O hagamos el ese, hagamos el ese. No, no, sí. El uno. El ejercicio. Ya, ¿qué tiene que determinar? La fuerza F2. ¿Sí? Ya, ideas, ¿cómo calcular eso? Los 4 primeros. Eso se calcula con sumatoria de momento. ¿Sí? ¿Multiplican las palancas? Es que no, se suman las palancas. O sea, hay que multiplicar la distancia por la fuerza. Sí, y se suma eso de una ciencia, ¿o no? Sí, ¿no? Porque si tú te das cuenta, esta fuerza en función de esa palanca de 4 metros que usted está viendo ahí, va a ser esto. Y va a apuntar hacia abajo. ¿Sí? Y una ciencia, ¿no? Hagámoslo. Sumatoria de momento. ¿En qué tenemos que aumentar? En B.
va a ser igual a qué cosa? A 0. ¿Sí? Por lo cual, ¿qué fuerzas le están participando acá? Mira, vamos a colocar acá la carga F. ¿Sí? ¿Vamos bien? Acá va a dar la carga elástica. Acuérdate que cuando tú haces su batería determina reacciones. Ahí no. Sería 29 por 4, o sea, sería 29 por 4, ¿cierto? Y el otro sería 1 por F1, ¿sí o no? F1 por 1 es igual a 0, no hay más momentos que están participando. Y ahora evalúo los signos. El 29 produce sentido antihorario, y si es antihorario es positivo. Y el F1 también, ¿no? Es positivo. ¿Le va a quedar así la ecuación o no? Después F1. Le va a quedar que F1 va a ser igual a menos 29 por 4 dividido en 1. Por eso contesta que es eso. ¿Sí? F1 va a ser igual a. ¿Cuánto da? 116. ¿Sí? Pero negativo. ¿Sí? Kilonewton, y toda la razón. ¿Ya? O sea, con esa palanquita que le hizo, amplificó la fuerza. ¿O no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Por lo tanto, usted ahora quiere que averiguó F1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pascal, pues bueno. Así ordinario. ¿Qué hay que determinar el F2? Entonces, mira, va a quedar por principio de Pascal del señor de Pascal, va a quedar que F2 va a ser igual a F1 en el área 1, pero aquí acuérdate que los pistones son de sección diametral, por lo tanto, diámetro 2, diámetro 1, eso es al cuadrado. F2 va a ser igual a 216, Negativo. diámetro no, positivo. ¿Qué positivo? Positivo. ¿Está apuntando hacia abajo? Ah, No, pero es que estamos determinando fuerza. Acá mira, en la fuerza, la ecuación de fuerza hidráulica, olvídense el negativo y positivo. Son acciones, estamos ejecutando la acción. ¿Sí? Ya, acá, ¿cómo sería? Diámetro 2. ¿Cuánto es diámetro 2? 600 y el otro es 100. Sería 600 dividido en 100 al cuadrado. Acá da lo mismo la unidad. Porque al final esto es milímetros, ¿sí o no? Y estos milímetros se anulan afuera, ¿cierto? ¿Entiende? Y claro, queda dimensional. Entonces, al final es como que te dan un factor multiplicando algo, ¿sí? ¿Entiendes? Eso sería 6 dividido en 1, 6 al cuadrado, 36, sería 36 por 116, ¿sí? Da 4000, ¿le dio lo mismo? 176 kilonewton. ¿Ahora cacharon? ¿Cacharon que el agua que yo le digo es verdad? El área es, a ver, directamente proporcional a su fuerza. Mira, aumenté su área, ¿qué pasó con la fuerza? Aumentó. Pero mira, si yo relaciono la entrada con la salida, mira, si yo relaciono la fuerza de entrada con el área de salida, son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque aquí con baja carga el área aumentó. ¿Cachai o no? ¿Para qué? Para que esa área aumentada aumentara la fuerza. No sé si me entienden la idea. ¿Sí? Vamos a ver. Ahora, ojo, la pregunta es, ¿se cumplirá la igualdad? ¿P1 es igual a P2? Sí, fácil. Porque mira, hagamos la ecuación. P1 es igual a P2. ¿Cómo se calcula P1? En la fuerza 1 dividido en el área 1. Fuerza 2 dividido en el área 2. O también, si usted la acomoda, le recuerdo que también eso es igual a 4 veces la fuerza 1 dividido en pi por el diámetro 1 al cuadrado. ¿Se acuerdan? No. Sí, es que esa es más fácil. 4 por F2, pi por diámetro 2. ¿Sí? Entonces ahora lo que hacemos, ¿cuánto vale F1?
116. ¿Cuánto vale F2? Lo acabamos de encontrar. 4,176. ¿Cuánto vale el diámetro al cuadrado? Ese es 100, ¿sí? 100 al cuadrado, ¿o no? Y el otro es 600. Le da 600 al cuadrado. Le dará igual 4 por 116 dividido, abro paréntesis, en pi por 100 al cuadrado. Ya, a mí me dio, en la parte de acá, la presión me dio que es de 0,015, ¿sí? ¿Y en el otro lado cuánto le da? ¿Cuánto le da? Ah, yo lo mismo. ¿Ven? Se cumple, se cumple. Siempre se cumple, ¿ven? Acá en este caso aumentó la fuerza, aumentó el área. Se cumple la regla. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que al final cambia? Cambia las dimensiones de la fuerza y pero siempre las funciones van a ser iguales, siempre. Hagámoslo. El otro, a ver, Sí, porque no tengo restricción de tiempo. Pero lo corté justo cuando termine el otro ejercicio. Así ahora los puedo ir. es que me quiere copiar el Ahora sí, ejercicio. Imagina ahí que ya eliminamos el otro video. ¿Qué sección hablas? Vamos a hacer un tiempo acá. Pasó nada. ¿Ah? Ya, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo no se entiende? Un conductor presiona el pedal de freno con una fuerza de 200 Newton, en la cual empuja el pistón de la bomba. Interpreten esta wea. Un conductor presiona el pedal de freno con una fuerza de 200. Ya, la fuerza de acá es de 200 Newton, ¿sí? En la cual empuja el pistón de la bomba. Empuja el pistón de la bomba, ¿sí? Cuyo diámetro es de 4 centímetros. Ah, el diámetro aquí es de 4 centímetros. Diámetro 4 centímetros, ¿sí? Que acciona las zapatas de las 4 ruedas del vehículo. O sea, en realidad, aquí un esquema acciona las zapatas. Estas son las zapatas de la rueda de los 4. O sea, tiene freno de los 4 ruedas, ¿sí o no? Entonces aquí también tengo una, acá también tengo una por acá y aquí también es de un vehículo, ¿sí? Estoy tratando de dibujar aquí en frente, ¿sí? ¿Va bien? ¿Pero se entendió la rueda, no? Sí. Ya, mira lo que dice. ¿Qué fuerza de frenado se transmitió a cada zapata? O sea, me está preguntándome ahora qué fuerza se aplicó ahí, qué fuerza se aplicó ahí, qué fuerza se aplicó acá, en la rueda trasera y en la rueda delantera. ¿Cómo se llama esa rueda?
Vea, no es complicado. Puta nada. No es enredado. El ¿Por qué no es enredado? Mira, por principio, por acción y reacción. Pero mire, póngase a pensar esta huella. Cuando un huevón presiona la pata, cuando el güey, ¿no es cierto? Digamos, el güey presiona la pata, en realidad esto viene siendo la reacción, ¿o no? Va a reaccionar. Pero ¿cómo debería reaccionar? Con la misma magnitud, porque es la única fuerza que tiene, ¿o no? Por lo cual, es lo mismo que si yo, por ejemplo, tomara esta huevadita, ¿no es cierto? Y la pusiera ahí, ¿o no? ¿Sí? Entonces la práctica, ¿qué es lo que tiene? Tiene que la fuerza de este elemento va a quedar en realidad graficada acá. F1, que va a ser en este caso ¿cuánto? Los 200 benditos libros. ¿Sí? ¿Me va entendiendo la idea? Ya, el pistón, ¿de qué diámetro es? De 4 centímetros. Entonces, ¿se podría determinar ahí una carga? Sí. Entonces, mira, determinando aquí la carga, usted tiene que, para P1, para la presión P1, va a ser igual a qué cosa? A F1 partido por el área 1, que sería en definitiva, acuérdense también de la fórmula, 4 veces F1 dividido en pi por el diámetro 1, que es en función de los 40, perdón, de los 4 centímetros, ¿sí? Y eso va a quedar cuadrado, ¿sí? ¿Va entendiendo la idea? Ya, piensen aquí un poquito. Miren, esta rueda transmite fuerza. El fluido es incompresible, ¿sí o no? Como es incompresible, yo puedo acelerar de que esa fuerza se reparta hacia acá y hacia acá. Sí. ¿Sí? ¿O no? Por lo cual, en este sentido, ¿cuánto va a estar recibiendo ese pistón y ese pistón? La mitad. No, el octavo. La mitad de los carros. Sí, porque al final que se distribuye acá, 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 ¿no? Son 8. ¿Sí? Entonces al final, mira cómo te queda la ecuación de presión. Mira, para la presión 1 va a ser igual a qué cosa? A la presión 2, y eso va a ser igual a la presión 3. ¿Cuánto es la presión 2? Es 8 veces la carga. Adelantado como ¿Sí? 3 minutos. ¿Entiendes? Y es 8 veces el área. ¿O no? ¿Así se me deja hacer? Sí. Ya, resolví esa lógica, ahora calculo. Ya, mira, yo le voy a darle, yo la próxima clase, porque yo no veo a todos ya en los chats. Sí. Mira, la próxima clase vamos a hacerlo. Y mira, pero aquí una cosa es, aquí quiero que hay que determinar. Tú al final, no te que yo tengo estos datos, ¿o no? Por lo tanto, como yo tengo la fuerza 1 y puedo determinar el área 1, voy a obtener la presión. Pero como la presión acá es igual a la presión en las 8 zapatas, se va a tener que dividir en 8, ¿sí o no? Sí. O sea, no la presión, las fuerzas. Igual que la presión son tan iguales. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, vamos a obtener ¿qué cosa? La fuerza. ¿La fuerza de ahí va a ser lo mismo que la fuerza que imprima la zapata? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la zapata se distribuye en otra área. Porque nótate que la zapata es de 400 por 50. O sea, la zapata no es así, la zapata es así, ¿o no? Entonces, esa fuerza que vamos a encontrar acá, que es la que tenemos que encontrar acá, tenemos que distribuirla en toda esa área. ¿O no? ¿Y cómo termina esa área? No, no es rectangular porque es curva, mira. Voy a comer la Es que, mira, sí tiene razón en el sentido de que usted va a final son buenos rectángulos, ¿sí o no? Pero ahí, sí, pero tengo el ancho que vale 50, ¿o no? Pero ¿cuánto vale esa medida? Porque al final sería esa medida por los 50, ¿no? Si yo tomo esa porción y la estiro, voy a tener esto.
los 50 por acá, pero esa medida no es el radio por los lados. Tú ahí, para determinar, te tienes que determinar esa longitud. ¿Y esa longitud cómo se determina? 2pi, no, es pi, tengo radio, ¿no es cierto? Sí. Es 2pi por el ángulo por 360. O sea, sería en realidad en 180. ¿Cacha por qué? Ah, me faltó radio. ¿Sí? Ah, cuadrado. ¿Qué es? Ah, no. ¿Sí? ¿Y cacha por qué? ¿Cacha por qué? Semicircunferencia. Sí. ¿Qué la mitad? No, que no es la mitad. Menos Porque mira el ángulo. Ya. Quiero que entiendan aquí la lógica. Sabemos que 2pi por r es cuando usted completa un ángulo de 360. ¿Sí? Ya. Voy acá a tratar de dibujar el círculo completito. ¿Sí? Eso yo lo que es en realidad el perímetro. ¿Y qué es lo que es el perímetro? La suma de la medida a su lado. O sea, lo que te está entregándote es, en realidad, si yo tomara, por ejemplo, una tijera y lo corto, y yo, por ejemplo, corto justo acá en el círculo y lo estiro, ¿sí o no? ¿Eso cuánto mide? El perímetro, que es 2pi por r. ¿Estamos de acuerdo? Ya. La pregunta ahora es, ¿cómo yo determino el perímetro de esa porción? Fácil, po. Mira, si yo tomo a los 360, a ver, si yo tomo los 360 y lo divido por ese ángulo, y lo voy a llamar alfa, ¿qué es lo que determino ahí? Lo que estoy haciendo, estoy calculando cuántos trocitos alfa tengo en el círculo. O sea, dividamos, son 120 grados, ¿cuánto le da? 3. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo tengo 120, acá yo voy a tener 120, y en el otro trozo, a ver. No, 60 arriba, 60 abajo. No. 120 por un lado y 60 No, acá 120 más 120 son 240. Ya, para llegar a 360. 120. O sea, si divide en 3 partes. Usted está diciendo que esto es 60 y esto es 60. Sí, tiene razón en una parte. Porque si usted suma 60 hace los 120. Pero lo estamos repartiendo en porciones iguales. O sea, sería en realidad 120 acá. No sé si me entienden. 120. Y no está mal su lógica. Porque usted los 120, una porción de 120 lo divide en 2. Es lo mismo. Pero lo que pasa es que ahora son 120. ¿Es así o no? ¿Cuántos trozos hay? 3. Entonces, si yo al perímetro que representa los 360 lo divido en el número de ángulos, ¿qué es lo que tengo? Tengo la porción de uno solo. Ya, y eso es 360 dividido en qué cosa? En el ángulo, ¿no? Multiplique extremos por los medios. Esto partido por 1. Extremo le va a quedarle 2pi por r alfa dividido en 1 por 360, 360. Simplificado, eso te da 180. Ahí está la expresión. No sé si me entiende la idea. Entonces, ¿qué es lo que determinó recién con esa propiedad? Determinó recién ese largo. Entonces ahora, como yo sé que esta rueda al final es como un rectángulo, me va a quedar así. Esto vale 50 y esto vale 2pi, pi por r por alfa dividido entre 3. No, 180. Eso. Ah, ya. Y ahora calculo el área. ¿Me entendió la idea? Entonces, a ver, a pesar que no entendieron cómo llega el agua del árbol, pues esto es como esto. Ahí está la curva, ¿no? ¿Usted calculó ese cateto? Sí. Esto vale 50, ¿no? Si yo tomo esto y lo estiro, ¿qué es lo que tiene ahí? 2pi, pi por r por alfa dividido en 180 y esto vale 50. ¿Y cómo calcula el área de eso? Multiplicando ese por ese. No sé si me captó la idea. Vamos a traten de hacerlo en su casa y yo la próxima clase no tengo que hacer. ¿Ya? Pero ya le expliqué ya más o menos cómo es el cimiento de eso, ¿no? ¿Ok? Ya va a ser la lista. Pues sí. Mira, Ya, espera.